La idea de hoy es conversar sobre intervención en lo social o intervenciones en lo social. Bueno, en principio, un punto de arranque como podemos tener para charlar sobre este tema es la doble cara que la intervención tiene, que uno podría sintetizar la cara coercitiva y la cara emancipatoria, que eso se vincularía con las características típicas de una disciplina o de una forma de hacer que se construye en la modernidad. La modernidad tiene esa doble virtud, digamos, esa doble funcionalidad, por un lado coercitiva y por otro lado emancipatoria. La intervención no es ajena a esta cuestión, entonces yo creo que lo más interesante es que podamos reconocer qué de coercitivo y qué de emancipatorio tiene cada una de nuestras intervenciones y jugar un poco con esas contradicciones y ver digamos, qué tipo de impacto, qué tipo de transformaciones logramos aún en el medio de ese juego de contradicción o de puja, en este caso entre coerción y libertad. La palabra intervención viene del latín intervetio, que implica venir entre, interponerse, y justamente, en base a lo que conversábamos recién, intervención puede significar ayuda, puede significar coerción, puede significar eh, bueno, una serie de cuestiones que le van marcando diferentes posibilidades. Cuando hablamos de intervención, también estamos hablando de transformación. Entonces, el hecho de intervenir implica una generación de acontecimiento, diría yo, en el sentido de que cuando intervenimos, cambiamos, sugerimos, mejoramos, en definitiva, transformamos circunstancias. Cuando uno plantea la idea de intervención en lo social, básicamente la plantearía, en mi caso, desde la idea de una perspectiva sociohistórica, en el sentido de que la intervención imprime al hacer historicidad. Para decirlo un ejemplo, cuando intervenimos, cuando pensamos desde una perspectiva histórica o sociohistórica la cuestión interventiva, lo más importante desde nuestro punto de vista es pensar en qué contexto estamos trabajando, pero en qué contexto histórico también estamos trabajando. Es decir, si estamos frente a un joven de 15 años, me interesa pensar sus 15 años de vida en una línea de tiempo cronológica e ir tratando de imaginarme, pensar, incluso interrogar, preguntar acerca de qué ocurrió durante ese periodo de tiempo, en términos de contexto, ¿no? Digo, para dar un ejemplo, estamos en el 2011, si estoy frente a un chico que hoy tiene 21 años, tengo que pensar que tenía 10 años en el 2001 y que evidentemente las marcas de la crisis del 2001 y todo lo que implicó el 2001 en la sociedad argentina se inscribieron, diría yo, en su subjetividad, en su forma de ser y también en su contorno, en su contexto, en su familia y dialogó, creo también, me podría imaginar o dialogaron esas marcas con el medio en el cual vivía, llamémosle amistades, familiares, escuela, etcétera. Entonces, cuando pensamos la intervención de una perspectiva social, agregaría a esta cuestión de lo sociohistórico en el sentido de ponerle lo cronológico. Entonces, la intervención se transforma de esta manera en un relato que estamos escuchando, que estamos tratando de entender, que estamos tratando de interpretar, y que es un relato básicamente atravesado por la historia. Yo diría que cuando intervenimos, lo primero que hacemos es escuchar historias. La gente nos cuenta historias y a partir de esas historias que nos cuentan, en el propio contar, en el propio relato, en la propia narración de ese proceso interventivo, probablemente encontremos alguna forma de hacer o alguna forma de resolución o alguna forma de transformación o alguna forma de construcción de acontecimiento. O tal vez también dentro de ese juego, proceso interventivo, podamos pensar cuestiones que hagan ver. Es decir, la intervención también implica hacer ver. Hacer ver significa sencillamente desnaturalizar. Es decir, nosotros venimos de décadas de neoliberalismo. El país se transforma, empieza a transformarse a partir del 2003 y no es lo mismo pensar el contexto hoy que hace 8 años atrás. En ese punto de vista nosotros estamos trabajando aún con las marcas que dejó el neoliberalismo, pero también estamos trabajando con la construcción de un nuevo relato bueno, que va a venir a suplantar a ese relato caído del neoliberalismo. Entonces, eso también
se relaciona con la intervención, se relaciona con la idea de acontecimiento, se relaciona con la intervención recuperando lazos sociales, recuperando formas de sociabilidad, recuperando instancias de encuentro de unos y otros. Me parece que esa es otra perspectiva que puede ser interesante para pensar la intervención desde los relatos. Es decir, vuelvo a lo que decía antes, escuchamos, tratamos de interpretar, tratamos de entender, y tratamos de entender algo que dice mucho, que nos enseña mucho la antropología, que el relato porta en sí mismo las claves de su propia interpretación. Eso lo dicen muchísimos autores que vienen de la etnografía. Y a veces diría yo que también la intervención nos sirve para preguntarnos qué es estar ahí. ¿Qué significa nacer en el lugar de la exclusión social? ¿Qué significa nacer cuando no hay perspectiva? ¿Qué significa padecer no pertenecer? ¿Qué significa el padecimiento de una dificultad de construcción identitaria? Creo que pensar la intervención desde ese punto de vista, insisto, nos es útil en la perspectiva de ubicarnos, no ponernos en la piel del otro porque es imposible, sería una vieja escuela antropológica en ese sentido, pero sí tratar de pensar cómo es amanecer, cómo es vivir, cómo es transcurrir una vida cotidiana en los lugares de la exclusión, en lugares donde generalmente trabajamos. Decía antes, intervenir implica desnaturalizar, y desnaturalizar implica hacer ver. Hacer ver es hacer ver derechos sociales, y creo que una de las cuestiones que más nos deja, diría yo, como marca el neoliberalismo, es la naturalización de la desigualdad. Si algo que el neoliberalismo, digamos, inscribió de una manera fuerte en nuestra sociedad y a nivel mundial, me animaría a decir, es la separación entre igualdad y libertad. Es decir, la sociedad, mientras haya libertad, se lograría la igualdad. Eso es lógico entenderlo de la perspectiva de teoría del derrame, por ejemplo, pero no vamos a hablar hoy de cuestiones económicas. Básicamente lo que yo quiero plantear es que como sociedad hemos naturalizado la existencia de la desigualdad. Y eso es naturalizar la inexistencia de derechos sociales, derechos civiles y derechos humanos. Entonces, ¿intervenimos para qué? Intervenimos también para hacer ver la existencia de derechos sociales, derechos civiles, derechos humanos. Lo que implica también que la intervención social o las intervenciones sociales se entrometen, dialogan, discuten, profundizan lo que son los nuevos paradigmas que estamos empezando a vivir en la sociedad argentina y que, bueno, por suerte tenemos la ventaja de estar acá en ese aspecto. ¿Y a qué llamaríamos ejemplo nuevo paradigma? El matrimonio igualitario es un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma de cómo vemos la unión entre personas, de cómo vemos la parte civil de esa unión y cómo sociedad somos mucho más tolerantes y tenemos más derechos que los que teníamos anteriormente al matrimonio igualitario. Otro ejemplo sería la nueva ley de salud mental. La nueva ley de salud mental está asentada en un criterio vinculado con derechos humanos. En parte de la base de que una persona internada en un hospital psiquiátrico es una persona privada de su libertad. Entonces, eso también es un paradigma que nos hace ver nuevas posibilidades, nuevas perspectivas y nuevos horizontes de intervención, vuelvo a decir, vinculados con derechos sociales, civiles y humanos. Incluso podría agregar también, cuando se habla de consumo problemático de drogas, también estamos frente a lo que podríamos denominar un nuevo paradigma, pues si yo digo, como política de drogas de la Argentina, que vamos a trabajar el consumo problemático de drogas, estoy aceptando que hay un consumo no problemático de drogas y estoy desarrollando una política más vinculada con la idea de reducción del daño que con la idea de abstinencia. Entonces, en ese contexto de gestación, diría yo, de nuevos paradigmas, donde va a haber obstáculos epistemológicos, donde va a haber muchas restricciones y muchas formas de resistencia, la intervención creo que es una herramienta que puede no solamente soldar aquello que el neoliberalismo fragmentó, sino también ayudar a amalgamar, a juntar, a unir estos nuevos paradigmas con la vida cotidiana, con la situación de los sujetos, con la situación de las personas, estén padeciendo o no. Pero vuelvo atrás. Como punto de arranque, yo diría intervenciones a hacer ver. Y vuelvo a lo que dije antes. Hacer ver implica desnaturalizar. ¿Desnaturalizar qué? En el caso de lo social, desnaturalizar la desigualdad social.
Por otro lado, cuando hablamos de intervención, también sería interesante poder decir qué decimos cuando decimos intervención social. Y acá yo me manejaría con una idea de tres órdenes. Básicamente, cuando hablamos de intervención social, hablamos de dispositivos de protección. Y cuando hablamos de dispositivos de protección, las intervenciones sociales siempre tienen que ver con algún dispositivo de protección. Un dispositivo de protección puede ser una política social, un dispositivo de protección es la asignación universal, un dispositivo de protección es la escuela, un dispositivo de protección es un centro de salud. Entonces las intervenciones siempre van a dialogar con los dispositivos de protección que en los últimos años en Argentina se hicieron más fuertes, más universales y más centralizados por el Estado. El otro punto que diría que es lo social en la intervención, dijimos social vinculado con dispositivos de protección, y ahora agregaría lo social en términos de lazo social, es decir, lo social implica reconstruir lazos sociales perdidos, lazos sociales fragmentados, lazos sociales enfriados, reconstruir, recuperar instancias de socialización. Y agregaría un tercer orden vinculado con la idea de lo social en la intervención que tiene que ver con los problemas sociales. Es decir, también aparecemos, intervenimos, hacemos cuando el problema social se hace evidente, pero esa relación, esa expresión, del problema social inevitablemente va a dialogar con el lazo y también va a dialogar con el dispositivo de protección que proviene de las políticas sociales y proviene de la necesaria presencia estatal. Creo que la intervención en este momento está atravesando por una etapa, diría yo, auspiciosa, porque se está reconstruyendo, porque estamos encontrando más y nuevas vías de hacer, vinculándola con el arte, vinculándolo con la tecnología, vinculándolo con lo que hicimos siempre, en nuevos diálogos. Pero también reafirmaría esto, estamos empezando a construir formas de intervención en un momento donde se agota un relato, que es el neoliberalismo, y donde se empieza a construir un nuevo relato que todavía no sabemos bien cuáles son sus características más fuertes, más contundentes, más generales. Y yo, en lo personal, diría que la intervención va a ser un instrumento útil para la construcción de ese relato, porque la intervención, en definitiva, es lo que conecta lo microsocial con lo macrosocial. Cuando estamos frente a un problema social, ese problema social de esa persona nos está hablando de lo que transcurre, de lo que pasa en toda la sociedad. Y creo que desde ahí, desde abajo, es el mejor lugar o el mejor momento para construir ese nuevo relato o para aportar a la construcción de ese nuevo relato.